Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y recuerden que estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Recordarán ustedes que hemos estado en un lapso en que hemos estudiado a los grandes iniciados que marca el autor, escritor Edward Shur, filósofo, y él nos marca que existe una serie de personajes que se pueden considerar como grandes iniciados. Nosotros nos estamos basando en ese libro, mas no estamos, platicando lo que el libro dice. Nos estamos basando únicamente en los personajes que él menciona como los grandes iniciados. Recuerden que esta serie de programas pues dieron comienzo hace unos 2 meses y el primer programa lo iniciamos precisamente platicando de quién era Rama. No como está en el libro, pero sí cuál fue la historia de Rama, qué hizo Rama, en qué época vivió, y de ahí nos fuimos con Krishna, con Hermes, Moisés, y ahora nos toca hablar de Orfeo. Esta serie de programas es muy interesante porque estamos platicando del pensamiento del ser humano con una capacidad de entender cosas como muy sublimes, muy abstractas, muy elevadas, que a veces nos ponemos a pensar que hace tantos siglos, ¿cómo era posible que la gente pudiera concebir estos pensamientos tan elevados de la presencia de seres invisibles que nos acompañan en nuestra vida, o de que en cuanto muramos nuestra alma, ya tenían el concepto de alma, se tiene que desintegrar o se tiene que ir a vivir a un lugar específico con seres específicos, o bien regresar a la vida? Todos estos pensamientos de alguna manera nos los van mostrando estos grandes iniciados que Edward Shur platica en su libro que se llama así, Los Grandes Iniciados, pues de una manera muy bonita, con historias muy lindas. A veces se complica la lectura si no conoces a todos los personajes de los que está hablando, pero en este programa pues queremos hacerlo mucho más sensible y accesible a todos los que nos escuchan, que no haya un motivo de que diga es que no entendí nada. Aquí lo que tratamos es de que sea como lo más sencillo, con un lenguaje pues apto para todos, que se pueda entender, y que al final del programa pues podamos decir ya entendí quién fue Moisés o quién fue Krishna o ahora quién es Orfeo. Y así con el transcurso de estos programas pues vamos a ir integrando una serie de conocimientos altamente pues abstractos, y a veces podríamos decir que nos contactan con religiones diferentes de diferentes épocas, y de hecho son la base de muchas de las religiones de la actualidad. Sin embargo, bueno, pues este no es un programa de religiones comparadas, ni mucho menos, pero sí tiene que ver con esos elementos que de alguna manera a través de la historia y de las épocas diferentes, pues han quedado rezagadas o se han hecho a un lado por no convenir así al pensamiento que se pretende inculcar en los seres humanos. Y a eso nosotros llamamos que forman parte de las ciencias ocultas. Muchas veces estos pensadores nos han dado las bases para pues procesar ideas diferentes y de ellas hacer una forma de vida y una forma de pensamiento cotidiano que nos ayuda, por cierto, muchísimo, porque nos quitan muchas de las cosas con las que hemos vivido, como son
la culpa, el sentirnos mal por algunas circunstancias o pensar que por haber hecho o cometido algún acto, pues nos vamos a ir a vivir directamente al inframundo o al infierno, y pues eso no es cierto. Sin embargo, bueno, cada quien con sus ideas. Ahora vamos a platicar pues de este personaje Orfeo, que pues en general, si nosotros nos ponemos a investigar, pues Orfeo pasa a ser algo así como músico, mago, poeta. Un músico porque realmente él es, diríamos, el personaje más importante que con una lira puede tener la capacidad de encantar tanto a los seres humanos, a los animales e inclusive al clima. Entonces se considera como un excelente músico, eh, por el cual vamos a ver que le abren las puertas a muchos lugares. Tiene acceso a muchos lugares y es considerado como un ser importante y que requiere, diríamos, de mm, mucho respeto. Ese es Orfeo, músico, mago y poeta. Mago porque en algún tiempo también en los mercados pues se vendían encantamientos de Orfeo. Esos encantamientos eran para encantar o quitarse el dolor de alguna parte del cuerpo, y dicen que eran muy eficaces. Y bueno, al final de cuentas, ahora vamos a platicar realmente quién era Orfeo, porque no se puede determinar si este personaje existió o no existió. Se tiene como un personaje de la mitología. Orfeo significa el que cura por la luz. Así es, el que cura por la luz. Y se dice que es hijo de la ninfa Calíope y de Apolo. Fíjense nada más, de la ninfa Calíope y de Apolo. Entonces ahí me voy a detener porque recordarán que Apolo es uno de los dioses principales, es el dios del sol. Apolo es hijo de Júpiter y es importantísimo porque Apolo es el dios de la música, de la medicina, de la astronomía, de las matemáticas, o sea, de las ciencias. Y Apolo, pues normalmente es acompañado por una serie de personajes importantes como son las musas. Entonces ustedes se acordarán que Apolo es acompañado por las musas, por las ninfas, por Dionisio, y pues ahora resulta que es el papá de Orfeo, junto con una de las musas que se llama Calíope. Se dice que él pasa a ser el mayor poeta y músico de Grecia, y él tiene una lira, la lira que le regala, por cierto, su padre Apolo, es una lira de 7 cuerdas. Se dice que Apolo se la regala, pero si seguimos la historia de la lira que les he contado en estos programas, pues Apolo intercambia esta lira con Hermes. Exactamente, la historia es simpaticísima porque Hermes pues le encanta el caduceo que trae Apolo, y a Apolo le encanta la lira que trae Hermes, y entonces hacen un intercambio. Finalmente Apolo le regala esta lira de 7 cuerdas a su hijo Orfeo. Sin embargo, Orfeo le pone 9 cuerdas a la lira para que cada cuerda tenga o le haga honores a cada una de las ninfas. Y entonces con esta lira de 9 cuerdas pues extraía unos sonidos dulces y melodiosos con los que era capaz de apaciguar tormentas, de sosegar las fieras y de encantar a los árboles, a los ríos y hasta las peñas que le seguían a donde fuera. A donde él iba era rodeado por elementos, era rodeado por seres vivos, también por animales, igualmente por seres humanos, igualmente por árboles, plantas, o sea, increíble, pero siempre lo seguían. Y esto es un acto que vamos a entender como importante y muy necesario en la historia de Orfeo, porque vemos que con su lira, con su música dulce y melodiosa, pues seducía tanto a las divinidades como a los humanos, y con esto logró civilizar las salvajes costumbres de los tracios. Él acompañó a los argonautas en su expedición a la Cólquide, durante la cual distrajo a los remeros con su música para acallar el furor de las olas, y superó incluso en seducción a las sirenas.
con lo cual impidió que los marineros se dejaran embrujar por estas. Entonces recordarán también que en este programa hemos platicado de esos viajes que hicieron los argonautas. Los argonautas son un grupo de 50 personas que se suben a un barco para acompañar a Jasón y poder conseguir el vellocinio de oro. Dentro de estos 50 que van, pues obviamente se encuentra Orfeo. A Orfeo lo invitan por su capacidad artística y sobre todo porque él puede dirigir a los remeros con el sonido de su tambor rítmico. Pero no solo eso, cuando sabían que iban a pasar por lugares muy difíciles en donde también las sirenas, igual que a Ulises, pues le podían hacer grandes desmanes en su barco, y de hecho con sus cantos podían hipnotizar las sirenas a los marineros, pues resulta que Orfeo con su música y con su lira pues trata de distraer a los argonautas, que son precisamente los que van arriba de este barco, que por cierto el barco se llama Argos. Argos quiere decir velocidad y nautas quiere decir viajeros o marineros. Entonces estos viajeros de este barco pues son seducidos con la música de Orfeo y se distraen tanto que no escuchan pues el llanto, les iba a decir, pero realmente es el canto de las sirenas, que por cierto no es nada agradable, es bastante terrible, muy ruidoso, al grado de que ponen nerviosos a todos los que lo escuchan, y pues se lanzan al mar y las sirenas los atrapan y los llevan hasta el fondo del mar hasta que se ahogan. De hecho, nosotros podemos relacionar el canto de las sirenas en la actualidad con la sirena de la patrulla o la sirena de la ambulancia. Así es de desesperante el sonido del canto de las sirenas. Bueno, el asunto es que a Orfeo pues lo invitan a varios lugares para que con su música entretenga, seduzca o ayude y acompañe a los que se encuentran en misiones bien interesantes. Bueno, pues el asunto es que Orfeo era el hijo de Apolo y de Calíope, como dijimos. Él tiene una gran educación, igual que su padre Apolo, porque recuerden que Apolo pues es conocedor de todo lo que puede existir, él sabe de todo. Entonces Apolo decide que su hijo Orfeo también debe de estudiar todo lo que pueda, y de hecho se conoce que si es que vivió, si es que fue un humano, como muchos libros lo mencionan, que sí fue un humano, no solamente fue una divinidad, pues dicen que aquí en la tierra estudió tanto que de hecho hizo una estancia en Egipto, donde los sacerdotes de Memphis lo iniciaron en los misterios que tenían en su religión. Y este episodio viene a explicar la introducción de el culto que hace el mismo Orfeo al Padre Sol Universal en el ámbito que se conoce en el siglo aproximadamente 4 antes de Cristo, el cual se va, digamos, introduciendo en los cultos locales, que serían los cultos de Grecia, es decir, de Egipto pasan a Grecia, son aceptados y adoptados, y bueno, pues empiezan a tener la costumbre de hacer grandes iniciaciones de manera muy semejante a las egipcias en relación con el culto del Padre Sol. Bueno, pues después de haber estudiado en Egipto un tiempo, regresa a Tracia con el nombre de Orfeo o Arfa, que quiere decir en fenicio aur o luz, y que además Rafo quiere decir curación, es decir, el que sana por la luz. Y entonces, ya que regresa de Egipto y ha regresado con una gran iniciación y un gran conocimiento, y que cura con la luz, o sea, con el sol, pues se instala entre los griegos. Y de ahí va de un lugar a otro, conoce a mucha gente, cura a la gente. Recuerden que también su padre Apolo era el dios de la medicina. Y bueno, su música también se empieza a hacer muy famosa, pero conoce a una joven hermosísima que se llama Eurídice. Eurídice es tan bella que en cuanto la ve Orfeo, pues se enamora y se casa con ella. Se dice que Eurídice era una ninfa. También a veces era llamada como Agriope.
Bueno, pues ellos se casan, son muy felices, pero cierto día Eurídice pues anda en el bosque recolectando frutos cuando ve que la persigue un hombre que se llama Aristeo. Aristeo había estado enamorada de Eurídice durante toda la vida y él pues pretendía que algún día Eurídice lo viera, pero cuando Aristeo se entera de que Eurídice se casó súper enamorada de Orfeo, pues resulta que se pone bien celoso y la empieza, digamos, como a perseguir o a vigilar, y resulta que ese día que va al bosque, pues Eurídice se da cuenta de que alguien la va siguiendo y observa que es un hombre que se llama Aristeo, que la persigue, que ella pues no tiene, eh, ahora sí que no tiene ni idea de por qué la está persiguiendo. Ella se espanta, empieza a correr muy rápido por el bosque y en eso que va corriendo, pues lamentablemente pisa a una serpiente y la serpiente la muerde en el pie y bueno, pues encontramos que ella se cae, empieza a sentir dolores muy intensos y empieza a morir. Y bueno, la verdad es que Eurídice muere. En las leyendas es frecuente la asociación de la víbora. ¿Se acuerdan también que en este programa hemos contado tantas cosas de la víbora? Que pues sí que ese es un símbolo de la maldad, del demonio, de Lilith o de qué. Y bueno, pues también en esto se le puede asociar como un símbolo fálico a la víbora. Y bueno, el pie la representan como la atracción sexual. Normalmente nosotros vamos a ver que la mordedura de cualquier animal es una agresión brutal del instinto. Entonces vemos que ella muere eh, perseguida por este hombre y picada por la serpiente en un acto que se pretendía que fuera sexual. Seguramente la iba a alcanzar y la iba a violar. Bueno, pues muere y por supuesto su esposo, cuando se entera que ella ha muerto, pues es inconsolable, se siente terriblemente triste, no encuentra ya ninguna manera de sentirse feliz en la vida, de tener un objetivo, y cae en una depresión espantosa. Y aquí me voy a detener porque vale comentar que Orfeo, antes de que se casara, pues él era, digamos, muy seguidor de todos los rituales que se le hacían también a Dionisio. Y aquí es donde yo siempre he pensado, ¿por qué si voy a hablar de Orfeo tengo que hablar de Dionisio? ¿Por qué en todos los libros me empiezan a hablar de Orfeo y acaban hablando de Dionisio? Y hay algo muy interesante, hay que dividir lo que es Orfeo y lo que es Dionisio, porque dentro de las historias de los misterios órficos y de los misterios dionisíacos, pues a lo mejor hay semejanzas, pero la función o el ritual es completamente diferente. Por ejemplo, los rituales dionisíacos tienen que ver con esas celebraciones que se hacían en el bosque entre todas las ninfas, todas las musas, todas las entidades de la naturaleza que participaban en estas fiestas. Los humanos, las humanas bailaban, cantaban, hacían una orgía, comían toda la noche, hacían el amor con quien fuera y al otro día cada quien se regresaba a su casa y como si no hubiera pasado nada. De hecho, se hacían rituales en donde se sacrificaba algún animal y se comía la carne cruda. Entonces todo esto era así como medio complicado de entender y al final de cuentas le estaban haciendo una fiesta a la vida, una fiesta a todos los elementos de la naturaleza que participaban en esta fiesta, en donde hablaba de la procreación y de los nuevos comienzos. En cambio, los rituales órficos tienen que ver con el encuentro que digamos, que lo lleva a esta gran tristeza a Orfeo de haber perdido a su esposa y de meterse en sí mismo y de tratar de encontrar una salida. Y la salida es precisamente contactar con entidades misteriosas, con entidades sublimes, invisibles,
querer encontrar algo más allá de la muerte que le haga entender el porqué de la vida. Entonces, mientras unos se divertían con toda la comida, con todo el alcohol, con toda la diversión, con toda la música, porque también iba Apolo, también iba Orfeo, también iban las musas, tocaban, cantaban, bailaban, y era como una fiesta de toda la alegría y de toda la abundancia que existía en la tierra. Y en este momento en que Orfeo ha perdido a Eurídice y que está completamente triste, deprimido, no encuentra ningún sentido en su vida, pues en ese momento se mete a todos los estudios que ha tenido y recuerda que existe un inframundo, que es a donde se van las almas y que existen diferentes niveles en ese inframundo y que tiene que ir a recuperar a Eurídice. Es decir, no acepta la muerte de su esposa y en consecuencia va a emprender un viaje muy, pero muy largo en un camino muy difícil en donde él no debería de entrar, está prohibidísimo entrar, está prohibidísimo que los vivos, los seres vivos o los que tienen vida, entren al inframundo. Ahí solamente pueden entrar los que ya han muerto. Y entonces digamos a los rituales que tienen que ver con los misterios órficos, pues van relacionados con este tema, que después de una circunstancia terrible, tú te metes a un recorrido, pues que es muy, muy difícil. Y ahí es donde vemos que Orfeo nos enseña algo, nos enseña que hay rituales en donde los seres humanos ofrendan u ofrecen algo a los dioses, ofrendan algo a los dioses. Y se da cuenta Orfeo que hay otras situaciones en que los dioses deben de ofrendar algo a los humanos. Y eso es lo que va a ir a tratar de encontrar en un encuentro con el dios del Hades, que es precisamente el dios del inframundo. Entonces, ese encuentro que va a hacer Orfeo tiene que ver con el suplicar, el pedirle a Hades que le devuelva a su esposa muerta. Y entonces entra en el inframundo y ese proceso de ir entrando, de concentrarse en todo lo que va sintiendo, de lo que se va encontrando, de lo que tiene que hacer y hasta que llega con el Señor del Hades, es precisamente los misterios órficos, que ya hemos hablado mucho de ese estilo de misterios que al rato vamos a mencionar. ¿Cuántos personajes de la mitología han entrado a ese inframundo para negociar algo con el Señor del Hades? Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regreso para contarles todo lo que va a tener que vivir este hombre, ya sin parar, me voy a seguir, porque Orfeo, como no se va a consolar con nada, pues va a irnos platicando de todo lo que encuentra en este camino al inframundo. Recuerden que este camino es algo muy semejante al que nos cuentan en la Divina Comedia de Dante Alighieri, en donde Virgilio va a buscar a Beatriz. Pero también sabemos que Isis hizo el mismo camino cuando va a buscar a Osiris y cuando lo encuentra, lo reconstruye y le devuelve la vida. Pero también hemos contado que la diosa Demeter también tuvo que ir a buscar en ese camino del inframundo a su hija Perséfone, que por cierto es la esposa de Hades. ¿Y qué más hemos de contarle? Inanna también entró al inframundo a buscar a su esposo que había muerto. Y si nos venimos a América, también aquí en América hay estas historias. Están los hermanos gemelos mayas, Hunabhu e Ixbalanque, que se meten a buscar a su padre. ¿Y qué podemos decir de aquella historia tan simpática de un personaje que se llama Sísifo, que se mete al inframundo sin estar muerto y luego se sale corriendo a contar qué es lo que vio? Pero una historia sumeria nos habla de un personaje que es un héroe, que se llama Gilgamesh, y él va a buscar a su amigo muerto, que se llama Enkidu, que está ya viviendo en el inframundo, y Gilgamesh no se conforma con que su amigo se haya muerto y lo quiera rescatar.
Y bueno, otra historia también es la de Ulises, cuando entra al inframundo y se encuentra con el alma de su hijo Telémaco. Todas estas historias tienen que ver con el inframundo y el tratar de negociar algo con el Señor del Hades para que te devuelva al alma de tu ser querido. Hacemos una pequeña pausa y regresamos para contar todo lo que vio Orfeo y cómo negoció en el inframundo. Gracias, amigos, no se vayan. Muy bien, amigos, hemos regresado después de la pausa. Recuerden que nos quedamos en que Eurídice murió y Orfeo está inconsolable, está completamente triste y por supuesto que él ha decidido entrar al inframundo para ir a buscar a Eurídice, hacer un trato con Hades y que le devuelva al alma de su mujer. Entonces, bueno, entra al inframundo y resulta que empieza a descender, a descender, a descender, pero él lleva su lira. Y su lira, bueno, pues toca música hermosísima, él también va cantando, pero es una música muy triste, con una desolación, una sensación de tristeza y de abandono. Y pues él sigue caminando, va bajando por el inframundo y por fin llega al río en donde se encuentra el barquero Caronte. Acuérdense que en el inframundo, Hades pues tiene que poner a muchos vigías o a muchos personajes que le van ayudando en el lapso del caminar de las almas, y uno de los primeros que se encuentra las almas cuando tienen que llegar hasta abajo del inframundo pues es precisamente a Caronte. Caronte es un barquero que le tiene que dar el alma una moneda para que lo pueda atravesar al otro lado del río, porque ese río diríamos que divide entre lo semivivo y lo muerto. Uh-huh. Entonces, cuando llega Orfeo, pues se encuentra Caronte y pues Caronte no lo quiere atravesar el río. Orfeo no lleva dinero, no lleva ni una sola moneda. Entonces se queda en la orilla tocando su lira y cantando pues la tristeza que tiene. Caronte, que diríamos es un ser pues duro, rudo, no es muy sensible, porque si fuera sensible no podría tener ese trabajo. La mayoría de las almas llegan desoladas, llegan tristes, no se quieren subir a la barca, pero saben que se tienen que subir. Y bueno, Caronte pues se entristece tanto con la música de Orfeo que accede a que se suba y lo atraviesa, sabiendo que eso no lo debe de hacer, porque Orfeo no está muerto, está vivo, y ahí solamente pueden pasar las almas. Obvio, Orfeo lleva su alma, pero también lleva su cuerpo, y entonces pues se sube a la barca y Caronte lo atraviesa. Bueno, pues sigue caminando con su lira, Orfeo, y se encuentra al cancerbero. El cancerbero es precisamente un perro que tiene 3 cabezas, y este cancerbero está cuidando una parte del inframundo, precisamente por si a alguien se le escapó a Caronte, pues el cancerbero, el de 3 cabezas, pues no los va a dejar pasar. Y sin embargo, pues Orfeo con su música se queda ahí junto al can, y pues el can ladra y ladra y ladra, y pues Orfeo toca su música, le canta, le dice lo triste que se siente sin Eurídice y que la necesita ver otra vez y que necesita hablar con Hades. Y pues el cancerbero se pone tan triste que lo deja pasar. Bueno, pues ahí se va abriendo camino Orfeo con su lira de 9 cuerdas que va cantando su gran tristeza. Finalmente llega hasta donde está el trono de Hades, y Hades está sentado junto con su esposa que se llama Perséfone. Entonces Orfeo pues llega y le dice que ha llegado hasta ahí, aún estando vivo, porque quiere hacer un trato con Hades. Hades le dice que él no hace tratos con nadie y que pues está perdiendo su tiempo, y que la verdad lo que tendría que hacer es regresar, porque no tiene nada que hacer en el mundo de los muertos un vivo. Orfeo le dice que por favor le permita ver a Eurídice y le permita regresar con ella. Entonces toma su lira. Acuérdense que su lira es así como el artefacto mágico con el que él puede cantar, y por supuesto sabe que va a negociar con Hades. Se pone a cantar,
lo triste que su corazón se siente, cómo su alma ha querido ir hasta esos lugares infernales y terribles en donde todo es tristeza y angustia para ir a buscar a su gran amor. Canta, canta y toca. Y bueno, cuando Hades voltea a ver a su esposa que está sentada junto a él en el trono contiguo, pues se da cuenta de que Perséfone está llora y llora y llora y está así inconsolable. Hades le toma la mano y le pregunta que qué le pasa. Hades, aunque parezca que no, es un esposo cariñoso, benevolente, que siempre quiere consentir a su joven esposa. Y Perséfone le dice que se siente completamente, digamos, angustiada por la pena que está mostrando Orfeo. Y que es una lástima que se hayan separado por la muerte de Eurídice y que ese amor tan grande merece un gran premio y un gran esfuerzo por parte de ellos dos, y que pues ella sugiere que le entreguen el alma de Eurídice y que se regrese Orfeo con el gran premio por haber sido tan valiente de entrar ahí, de violar todas las normas y de enseñarles cómo es el amor y cómo es la tristeza cuando el amor se pierde, y sobre todo cuando se pierde por una muerte. Hades, o Plutón, que es el mismo, pues no está muy conforme, pero como consciente y quiere mucho a su esposa, pues le dice, ok, no te preocupes, yo lo arreglo ahorita. Y Perséfone pues lo mira muy agradecida, con mucho cariño, y bueno, pues Hades le dice a Orfeo, fíjate que te voy a dar de premio a tu valor, a tu osadía de haber llegado hasta acá a negociar conmigo. Te voy a dar lo que vienes a pedir. Te voy a regresar el alma de Eurídice, pero te voy a pedir solamente una cosa. Tú debes de confiar en mi palabra y no debes de dudar de que Eurídice va a ir detrás de ti, 3 pasos atrás de ti. Tú no debes de voltear a ver si está Eurídice detrás de ti o no, porque eso sería que has dudado de mi palabra. Tú sigue tu camino, ella te va a seguir, no la vas a escuchar, pero en cuanto lleguen a la superficie, salgan de esta gran caverna y los rayos del sol toquen a Eurídice, entonces ya podrás voltear y verla, pero mientras no. Entonces Orfeo, que se siente tan conmovido y tan emocionado de que ha logrado alcanzar a tocar el corazón de Hades, pues se siente feliz y le dice, por supuesto que voy a cumplir lo que me estás pidiendo. Esto que me estás dando es para mí lo máximo que un ser humano puede alcanzar, y me alegra haberme metido a un lugar prohibido. A pesar de todas las reglas y a pesar de todos, he llegado hasta acá y me alegra que me hayas concedido mi deseo. Bien, se para Hades, le da un abrazo y pues le dice, ve con tu premio. Eso es bien importante porque negociar con el señor del Hades debe de ser muy complicado, y sin embargo Orfeo se atrevió. Bien, pues empieza su camino y por supuesto que mandan a llamar al alma de Eurídice para que haga lo que le corresponde, seguir a su marido, simplemente seguir a su marido. Recuerden, Eurídice solo es alma. Ella empieza a seguir a su esposo, pasan por todos los caminos por los que ya había recorrido Orfeo, siguen caminando y por fin ya están muy cerca, pero muy cerca de la salida. Y cuando sale, Orfeo siente el calor del sol en su cara, está contento, está emocionado, ha ido cantando todo el camino con su lira y ha cantado canciones de alegría, de amor, de belleza y de agradecimiento. Cuando él siente el sol en la cara, inmediatamente voltea hacia atrás a buscar a Eurídice, pero Eurídice todavía no ha salido de la cueva, acuérdense que va 3 pasos atrás. Y cuando se da cuenta, pues Eurídice, que está a punto de tocar la superficie en donde el sol está alumbrando, no lo logra y se esfuma. Obviamente Orfeo se pone completamente triste
está conmocionado, no puede entender qué es lo que sucedió, por qué no esperó unos pasos más para que ella pudiera llegar hasta el sol, hasta donde estaba dando la luz del sol. Y bueno, pues Eurídice se ha desvanecido, ha desaparecido, se ha esfumado, y Orfeo no puede creer que después de su gran viaje y gran esfuerzo y haber convencido al señor del Hades, pues haya perdido la apuesta o haya perdido la oportunidad de volver a vivir con su gran amor, que es Eurídice. Bien, pues el asunto es que él ya no puede regresar, ya se tiene que conformar con el asunto de que se atrevió a ir por ella por amor, y pues al final pues ha perdido todo. Eh, Obviamente Orfeo, pues así como era, no se consuela jamás. Su pérdida fue terrible. No volvió a interesarse por ninguna otra mujer, por ninguna otra cosa, y se dedicó únicamente a la enseñanza de sus misterios y del culto de Apolo, en detrimento de la religión de Dionisio. Ojo con eso, que estaba invadiendo todos los rituales de Dionisio, estaban invadiendo Grecia, y cuyos sacrificios humanos y desórdenes de las Ménades, ojo, de las Ménades van a ser muy importantes en el futuro de Orfeo. Las Ménades son como las ninfas de los bosques. Entonces, bueno, obvio, las fiestas dionisíacas se hacían en los bosques con las Ménades, o sea, las ninfas de los bosques, con mucho vino, con mucha música, con mucha fiesta, con mucho sexo, con mucha comida, y además se tenía que sacrificar o a un ser vivo, bueno, podría ser un humano o podría ser algún animal, y el chiste es que se tomaban la sangre y se comían la carne así toda cruda, y esto no le pareció a Orfeo, y pues entonces se empezó a apartar de todos estos cultos, y él empezó a hacer su propio culto enseñando estos misterios que se encontraban en, ahora sí que en la oscuridad total, y que de hecho en estos cultos que él empezó a enseñar, pues hacía que los miembros pues a lo mejor de su sacerdocio, no comieran carne, no tomaran vino, y pues también les pedía que no tuvieran sexo. Entonces ahí empezamos a ver que los rituales de Dionisio y de Orfeo pues eran completamente opuestos, y sin embargo te hacían entrar, digamos, en tu propio ser, cada uno de ellos, uno con la gran alegría y con los grandes excesos, y el otro en total silencio y en la depresión tal vez. Entonces, obvio, a Dionisio no le gusta, no le gusta esta historia, no le gusta que la gente esté triste, y lo empieza a censurar. Bueno, pues sí, el Dionisio acaba ofendido, eh, atrapa a Orfeo, se lo entrega a las Ménades, acuérdense que son las ninfas de los bosques, y las ninfas empiezan a invadir el templo que había hecho Orfeo en honor a Apolo. Pues matan a todos los fieles de este templo, y decapitan a Orfeo, lo descuartizan y lo arrojan al Ebros, es un río. Y obviamente pues toda esta situación tan terrible de haberlo atrapado, de haberle cortado la cabeza, de haberlo descuartizado, y lo arrojan al río Ebro. Y bueno, pues resulta que la cabeza empieza a flotar, y la cabeza, a pesar de que pues ya no tenía cuerpo, se dice que todavía iba mencionando el nombre de Eurídice con acentos lúgubres, muy lúgubres, es decir, él seguía cantando. Y bueno, pasa el tiempo y parece que esto se vuelve, diríamos, un ritual muy, muy importante, porque con el tiempo los reyes sagrados pues eran decapitados y desmembrados, y se arrojaban a este río. Y esto, bueno, pues es una práctica a lo mejor media salvaje, pero todos los reyes cuando llegaban a una edad madura, pues su misión era que los capturaban y los arrojaban al río. Esto sucedió precisamente, se tiene constancia a través de la historia, que esta práctica
lo hacían unos de nombre Dayak del Sarawak. Y dice la historia así: cuando regresaban los cazadores de cabezas tras una expedición coronada por el éxito, las mujeres iban y utilizaban los trofeos para fertilizar las orillas mediante invocaciones. Hacían que la cabeza hablase, que se lamentase y que contestara a preguntas, acuñando con afecto hasta que se atreviera a entrar en el santuario oracular, desde donde impartía consejos sobre todos los acontecimientos importantes. Es decir, las mujeres, después de que los hombres iban de caza y cortaban una, dos o tres cabezas, las echaban al río, las lavaban e imaginaban que las cabezas iban a decir el porvenir. Y de hecho las guardaban en los templos. Bueno, pero volvamos a Orfeo. El río se llevó sus miembros hasta las costas de Lesbos, donde las desconsoladas musas las recogieron y las enterraron al pie del Olimpo, lugar donde todavía hoy el canto de los ruiseñores es más dulce que ningún otro. Bien, pues las aguas también llevaron a Lesbos su lira, que fue conducida al templo de Apolo y éste la transportó al cielo, donde hoy puede verse en forma de una constelación que se llama precisamente la constelación de Lira. Recuerden, siempre que vean a esta constelación, pues es la lira de Orfeo. Y en cuanto a la cabeza, la transportaron a una gruta de un lugar que se llama Antisa, donde había un templo de Dionisio. Fíjense lo que son las cosas, la llevaron a un templo de Dionisio. Allí la cabeza hablaba, emitiendo oráculos noche y día, hasta que Apolo se impacientó y lo mandó callar. En cuanto al ánima de Orfeo, cuentan que después de su muerte se encaminó a las islas del Eliseo. Recuerden, Eliseo es, digamos, el lugar más elevado del inframundo o del mundo de los muertos, a donde llegan las almas completamente puras, en donde se puede vivir de manera hermosa, armoniosa, en lugares hermosos, en el lugar que tú quieras vivir, ahí vas a vivir, vas a estar en paz y tranquilo. Sería el lugar más alto del inframundo. Bueno, pues el asunto es que las Ménades, después de que dieron muerte a Orfeo, pues se arrepintieron y trataron de purificarse bañándose en otro río, pero el dios del río no quiso ser cómplice de la carnicería y entonces el río, que se llama por cierto Helicón, se desvió. O dicen ellos, desapareció el río para no reaparecer hasta 6 kilómetros más lejos y bajo el nuevo nombre de Bafira. Entonces el río también, hasta no queriendo que las ninfas de los bosques se bañaran en él, pues que se mueve y que se va a otro lugar. Bueno, así pasó el tiempo y Dionisio, pues preocupado porque las Ménades pues habían matado a Orfeo en su nombre, las metamorfoseó y las convirtió en encinas, y los habitantes de Tracia adoptaron la costumbre de hacerse tatuajes en los hombros para recordar que no debían de matar a ningún sacerdote. Pues así es la historia de Orfeo, porque el símbolo de la belleza, de la seducción, pues la trae Orfeo, la belleza de la música, la belleza de las notas, la belleza de su canto, pues provoca que este personaje pueda ser totalmente legendario y lo puedan recordar ya sea como un sacerdote del templo de Apolo, y puede ser que esta historia pues haya sucedido, si es que sucedió, entre el siglo XIII antes de Cristo al siglo IV antes de Cristo. Entonces todas estas historias que nosotros vemos como mitos, es muy posible que sí hayan sucedido. Y bueno, la aventura de Orfeo y de Eurídice, como les decía yo, ha inspirado a numerosos artistas, entre los cuales pues vemos que hay óperas, hay pinturas, hay canciones, hay óperas rock, y también, bueno, encontraríamos una serie de imágenes de artistas en donde han pintado esta historia maravillosa.
Y por supuesto que los poetas y los músicos pues han dado el nombre de Orfeón a diferentes instrumentos. De hecho, en México en la antigüedad había una disquera muy importante que se llamaba Orfeón. Y también hubo un instrumento de cuerdas y teclados cuyo sonido producía, digamos, un sonido melancólico y que hacía que se frotaran las cuerdas y el sonido era completamente melancólico y decían que era el sonido de Orfeón. Un orfeón también es considerado un coro de cantantes que no se acompañan de instrumento alguno, simplemente son sus voces las que están dando las notas altas y las notas bajas y bueno, ahí hacen una serie de acomodamientos interesantes. Y en el siglo pasado se fundaron muchos orfeones o muchos grupos de coros que hacían digamos, este juego de altas y bajas o de notas en donde se lucía demasiado la voz. Y por supuesto que, pues, ¿qué podríamos decir de la constelación de Orfeo? Se dice que la constelación de Orfeo es la misma que es la constelación de Hércules. Al final de cuentas, todos los héroes siempre acaban en el cielo, siendo una constelación, recuérdenlo. Y la doctrina de Orfeo, pues como mito, pues digamos, se dio a conocer en Tracia en el siglo VI antes de Cristo, en una época en que se disputaban la supremacía de los cultos solares y los lunares en representación de religiones y organizaciones sociales opuestas. Y así tenemos que la doctrina órfica está compuesta de aportaciones pues de todas las sociedades que en la antigüedad pues se unían en estos conocimientos de misterios y de mitologías, porque también hay temas que los egipcios tomaron, como decíamos hace un ratito. Isis también tiene que ir a buscar a su esposo Osiris, que es descuartizado, lo meten digamos, en una caja y lo echan al río Nilo, e Isis lo tiene que ir a buscar. Pero también hay historias de los indio-iraníes que asimilaron el culto de Dionisio y lo unieron con el culto de Apolo y con el culto de Orfeo. También había otras historias en donde los mismos egipcios propagaban la creación a través de este sacrificio de sangre. El asunto es que el relato mítico principal pues siempre se ha utilizado para la enseñanza vinculada digamos a la leyenda del corazón que es salvado, que es atrapado por diferentes seres que quieren destrozar la idea del amor, la idea de la lealtad, la idea de la valentía, la necesidad de querer inmortalizar al alma. Y todo esto nos lleva diríamos, a la historia que vamos a ver en 8 días, en donde en los comienzos del siglo V antes de Cristo, pues este orfismo pasa a la doctrina de los pitagóricos y también pasa a los misterios del Leusis, pero sobre todo tiene que ver con el asunto de la transmigración del alma, de cómo el alma tiene que aprender diferentes cosas en una vida para después llevarse toda esta información a la siguiente vida, en donde el alma no se desintegra, simplemente cambia de cuerpo para seguir con el conocimiento y la experiencia de Dios y de todas las almas. Entonces, nosotros dentro de 8 días vamos a hablar de Pitágoras, precisamente de todos los misterios y las historias y las enseñanzas pitagóricas, pero que se van a basar muchísimo en estas historias órficas. Y nosotros vamos a ver que en esta sección de los grandes iniciados, pues ahora sí que nos tocan el lado más sensible, en donde los seres humanos debemos de observar
que algo más allá de nuestro aspecto físico existe y que podemos contactar con él. Entonces nosotros cuando hablamos hace un momentito de todos los personajes que han bajado al inframundo a buscar a uno de sus seres queridos, es porque saben que están allá estos seres, que a lo mejor no en cuerpo físico, pero sí en alma, y los pueden volver a tocar, a platicar, a considerar y digamos en otro nivel de vida. Y pues así encontramos que pues Orfeo nos va a dejar una serie de dogmas, de historias, de rituales, pero creo que uno de los más importantes es ese que nos dice cómo el ser humano tiene que ir a pedirle a los dioses que hagan algo por nosotros, es decir, que los dioses nos ofrenden algo, como Hades le ofrendió el alma de Eurídice a Orfeo. Y esto es porque eres valiente, porque te atreves, porque sabes el camino y al final de cuentas, pues, ¿qué más vas a perder? Entonces, bueno, este fue el gran Orfeo, uno de los grandes iniciados, en donde sus rituales, pues, tal vez no tienen más que ciertos cantos que han quedado, los cantos que se hacen en los rituales de las iniciaciones órficas, y que simple y sencillamente el ser humano tiene que hacer como si bajara al inframundo y platicara con Hades. Y estos rituales tienen que ver con muchísimos cantos, con muchísima música. En la antigüedad pues estaba súper prohibido escribir o narrar lo que sucedía en estas iniciaciones. Por lo tanto, es muy poco lo que se tiene de estos rituales órficos, se supone que se siguen haciendo. Yo no dudaría que todos estos rituales tengan pues algo que ver en los rituales que se hacen en la masonería, en los rosacruces, en ciertas sectas en donde el asunto es atreverse a ir más abajo de lo que uno se imagina, ir a hablar con el señor del Hades, que no es el diablo, no es Lucifer, no es Satanás, es el señor del inframundo, es decir, el señor que dirige el mundo de los muertos. Y el mundo de los muertos puede estar conformado por varios niveles. Entonces, ese es el asunto. ¿Te atreves a entrar a este mundo misterioso o no te atreves? ¿O prefieres seguir viviendo en las fiestas dionisíacas? La alegría, la felicidad, el vino, el sexo, la carne, todo. Ahí están los dos rituales. Y es importante porque siempre que busquen ustedes a los rituales órficos, se van a encontrar con que los enredan con los rituales dionisíacos. Y una cosa es uno y la otra cosa es otra. No perdamos de vista eso. Y bueno, amigos, pues yo les quiero agradecer que nos hayan escuchado en este programa de Conociendo de Ciencias Ocultas en el tema de los grandes iniciados. Y nos escuchamos en 8 días con el iniciado Pitágoras. Espero poder encontrarme con ustedes para platicarles de Pitágoras. Muchas gracias, mi nombre es Tere Flores y pasen muy buenas noches. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.